un mensaje que se titula La fidelidad de Dios. Es un mensaje que yo otras veces he dado, pero otra vez quiero recalcar este mensaje porque realmente su fidelidad siempre estará ahí. A veces cuando ocurren cosas importantes en la vida de nuestra o en la vida de la iglesia, tenemos que tomar en cuenta que hay atributos que son un poquito desagradables para la gente. Porque cuando uno habla de la soberanía de Dios, que Dios es soberano, que Dios hace lo que Él quiere, cuando uno habla de la gloria de Dios, cuando uno habla de la justicia de Dios, uno también se sobrecoge. Decía R.C. Sproul en uno de sus libros que si uno solamente piensa en la misericordia, en el amor de Dios y no toma en cuenta la justicia de Dios y la ira de Dios, hacemos de Dios un ídolo porque hacemos de Dios lo que nosotros queremos. Pero como Dios es Dios y no puede ser manejado, Él es soberano y ejerce su justicia cuando Él quiere y su ira también, ¿por qué no? Que a veces uno no la quiere ver así. Pero una de las cosas buenas es la que aparece aquí en este salmo que acabamos de leer, el Salmo 89. Este salmo es un pacto de Dios con la nación de Israel, en especial con un gobernante que se llamaba David. Él decía: la misericordia de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Sigue diciendo, versículo 2, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Y ahí la palabra verdad es tu fidelidad. Versículo 8, si ya lo leíamos ahorita. Versículo 24, porque no lo habíamos leído, dice: mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. David es un pacto que Dios hizo con ese rey, y es un personaje muy especial. Entonces, aquí se escribe ese salmo, un salmo masquil de Tan, de Esraíta. Uno no sabe quién era, si era un músico, si era otro nombre, el mismo que escribió un descendiente de Coré, de los cantores, que aparece en el 88 también. O sea, ahí están. Independientemente, ahí aparece. Y Dios, en medio de todo esto, lo que resalta aquí, a través de la boca del escritor, es que la fidelidad de Dios está ahí. Bueno, ya ustedes saben que la fidelidad es un atributo de Dios. Un atributo o perfecciones, como ustedes lo quieran llamar. Y Dios, en la Biblia se han dividido los estudiosos en que hay atributos que se comunican a sus criaturas. Miren que aunque se ha dicho que el hombre tiene que ser fiel, sin embargo, fiel 100% no es. Pero Dios sí lo es 100%. Sin embargo, todos los atributos no son 100% en el hombre. Porque si alguien dice, no, porque el amor también, Dios es amor, pero nos manda amar. Es un atributo que de Dios se puede comunicar a sus criaturas. Si decimos que Dios es misericordioso, sí, pero nosotros tenemos que practicar la misericordia. Eso también, pero es perfecta. La de nosotros. Nosotros tenemos muchos prejuicios. Nosotros tenemos muchas cosas en nuestra cabeza y decimos cualquier cosa. Y a veces se nos va la lengua y decimos lo que no es. Pero Dios no es así. Dios es fiel en todo. Y Dios actúa de manera correcta siempre. Cuando uno piensa o cuando uno se hace la pregunta de cómo es Dios, entonces que uno habla de Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es un Dios de justicia, Dios es fiel, Dios es amor. O sea, ahí es que nosotros decimos cómo es Dios. Cuando uno habla de los atributos de Dios, responde a la pregunta de cómo es Dios. Cuando hablamos entonces, dice un escritor, cuando hablamos de los atributos de Dios, nos estamos refiriendo a las cualidades de Dios que constituyen lo que es, la característica misma de su ser, de su naturaleza. No nos estamos refiriendo a sus actos como crear, guiar, sustentar,
ni a sus roles correspondientes con esto, como creador, guía y sustentador, sino que nos estamos refiriendo a lo que Él es en su propio ser, en su propia naturaleza. Y hoy quisiera compartir con ustedes la fidelidad para dedicárselo a la familia Pan de Vida y dedicarlo también a la familia Polanco, que está un poco, ¿verdad?, apenada, pero es para todos nosotros. Recordar siempre que nuestro Dios es un Dios fiel, que nosotros siempre fallamos, pero Dios no falla. Y pienso en la fidelidad, eso fue lo que me llegó a la mente, porque uno siempre dice, bueno, pero uno ve que muchos santos y hombres y mujeres de Dios han sido fieles, pero por más fieles que hemos sido, no hemos sido fieles 100%. Siempre hemos fallado en algo. Pero Dios es fiel y no falla en nada, ni en algo, podríamos decir de esa manera. Nuestra vida está llena de la fidelidad de Dios. Usted se levantó hoy por su misericordia y su fidelidad. Ustedes dicen, pero ¿por qué mencionan la misericordia? Porque la misericordia y la fidelidad son como hermanos siameses. Siameses porque están juntos, no se puede despegar. Porque ¿por qué Dios tiene que ser fiel con sus criaturas cuando sus criaturas no son fieles 100%? Entonces usted tiene que acudir a otro de los atributos de Dios o perfecciones de Dios, que se llama la misericordia de Dios. Estamos aquí por su misericordia y por su fidelidad, la de Él. Porque aquí, si ustedes conocieran bien el trasfondo de este salmo que yo leí, es un salmo extenso. Este salmo tiene 52 versículos. Y termina precisamente con una frase que quiere decir fiel. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Mire, si usted revisa la biografía de Adán lo sacaron del Edén, pero le prometieron que de la simiente de la mujer iba a nacer el Salvador. Pondré enemistad entre ti, la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hubo una promesa para la humanidad de que iba a ser rescatada y eso se cumplió en el Señor Jesucristo. Noé, que Dios le puso el nombre de pregonero de justicia. Fiel ahí 120 años anunciando el mensaje. Nadie le hacía caso. No llovía y él dijo que va a llover. Y no llovía y va a llover. Y año y año y va a llover, no llueve. Imagínense. Y Noé hubo un momento de crisis en su propia vida. Tanto que se embriagó y en un momento de desabrupto en su propia vida. Sus hijas se aprovecharon de él también. Sus hijos, mejor dicho. Vieron la desnudez de su padre y eso trajo una desgracia tremenda dentro de esa familia. Nuestro hermano Payán está hablando de Job. Esas conversaciones de Job con Bildad, con cada uno de esos enemigos, que no eran enemigos, eran amigos de él. Eso es lo grande. Que uno espera que los amigos en los momentos duros, de desgracia, te pasen la mano. Pero ellos decían, tú has hecho algo que está así, porque tú pediste todo. Reconócelo. El hijo dice, pero que yo no sé, yo me examino, yo no encuentro. Y ya ustedes saben lo que hemos aprendido aquí sobre Job. Sobre Nehemías, que estaba ahí sirviéndole como copero, al rey. Y decayó su semblante. Y un copero no podía tener la cara triste. Y parece que él era una persona alegre, que tenía una palabra siempre de alegría. Y el rey notó, Artajerje, que ¿por qué está tu semblante así cambiado? Wow. Y él se asustó porque ustedes saben que eso no es fácil. Un rey nota si hay tensión en el que le está brindando la copa. Entonces dice, me pueden envenenar. Y el copero era el que tenía que cerciorarse de que no tuviera ningún veneno, de que no tuviera nada. Las bebidas que el rey probaba en la antigüedad. Y entonces él dijo, no, es que mi pueblo tiene las paredes en el piso, no hay lugar, el lugar de los sepulcros de mis padres está en ruina. Y Dios fue bueno. Y Dios utilizó a ese rey y le dijo, vete, ¿y cuánto tú necesitas para ir? Se puso de acuerdo. Duró casi unos 12 años allá. Levantó los muros de la ciudad.
animó a la gente, pero no, con una oposición tremenda. Pero él fue fiel al Señor, pero el Señor fue fiel a él y al pueblo de Israel. Daniel y sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. Uno ve toda la historia del Antiguo Testamento. Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey. Lo que hizo Nabucodonosor cuando invadió a Jerusalén fue coger todos los cerebros, y entre ellos estaba Daniel, y estaba Sadrach, Mesach y Abednego, y lo pusieron aparte, porque esos eran los cerebros. Porque ellos toman los cerebros y dice, estos muchachos le ponían gente para que le dieran la comida selecta, y no solamente eso. Si usted lee a Daniel capítulo 1, dice, en toda la literatura de la época, o sea, lo que había, o sea, que era un entrenamiento de lo mejor de lo mejor. Y lo pusieron ahí. Y los judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel, que ese no era su nombre, pero en este caso era igual que los demás, porque le cambiaron el nombre, dijeron, no vamos a comer la comida del rey, porque era una comida que se hacía primero una ofrenda de esa comida a los dioses paganos. Y entonces ellos, Daniel, Sadrach, Mesach, dijeron no vamos a comer de eso. Y se propusieron que no. Y entonces en apuro entró el que lo cuidaba, porque dice, y entonces cuando venga el rey y demande, dice, ¿por qué estos están tan flacos y no rinden? Dice, no se preocupe, el Señor nos va a ayudar. Y ellos cambiaron la dieta, comieron otras dietas, llevaron una dieta diferente. Y el Señor lo bendijo. Y ustedes saben lo que pasó con Daniel, que lo libró del foso. Pero aparte de eso, Daniel fue el primer ministro de tres grandes reyes. No fue no, era un consejero. Y se ganó reputación con el gran Nabucodonosor. Que ustedes saben que Nabucodonosor se envaneció, pensó que mandó a hacer estatuas a su nombre para que lo adoraran. Y eso le costó que Dios lo puso a comer hierba. O sea, tuvieron que ponerle un lugar aparte a él, porque él creía que era un animal, perdió la razón. Eso tiene un nombre también en medicina, pero no vamos a entrar en esas cosas. La cuestión fue que después Daniel había dicho que le iban a reponer, y así mismo ocurrió que al final de 7 años se repuso y volvió. Pero esa es la vida de Pedro, señores. Pedro, que negó al Señor y después estaba dispuesto a dar su vida, amarrado con cadena ya, en un calabozo. Señores, Pablo, el apóstol Pablo, que era perseguidor, un cerebro que Dios lo utilizó después para que él propagara el evangelio por el mundo, porque ese señor se crió a los pies de uno de los maestros más grandes de su época, judío, Gamaliel. Pero Pablo tenía otros planes en su mente, quería matar cristianos. Y Dios dijo, no, usted va a predicar el evangelio. Lo tumbó de un caballo, lo dejó ciego. Y luego que lo dejó ciego, vino Ananías y le dijo que iban a caer y que él iba a ser un instrumento para la evangelización de todas las naciones. La fidelidad de Dios. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no contigo? ¿Y por qué no conmigo? ¿Y por qué no también con la familia de doña Macdonio y doña Macdonio? El Señor fue fiel siempre. Aún en medio de esta adversidad, Dios es fiel y ha sido fiel. La vida tuya, la vida mía, está cargada de la fidelidad de Dios. Si uno se pone a calcular qué hubiera pasado si pasa esto, ¿y qué? Nada, la fidelidad y la justicia de Dios y la misericordia de Dios están por encima de todo. Y eso es lo que vemos. Así que el título del Salmo 89 dice, Pacto de Dios con David. Otro sería la promesa que Dios hizo a David. Y es apropiado porque ahí se entretejen las misericordias. ¿Sabe qué significa literalmente la palabra misericordia? Porque así se entreteje y dice, la misericordia de Jehová cantaré perpetuamente. Dice, pero el tema es la fidelidad de Dios. Porque dice, y de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Es que no van separadas, van juntas, como le decíamos al principio.
Amor leal o amor inconmovible sería la palabra misericordia. Amor leal o amor inconmovible. Entreteje ahí con la fidelidad. ¿Recuerdan un pasaje que estudiamos, que Payán también lo menciona mucho, pero que yo también lo estudiamos aquí en un miércoles? Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Usted ha pensado en ese versículo? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Quién ha sido fiel? 100%. Entonces siempre hemos necesitado de entender lo que significa la fidelidad de Dios en este caso. La fidelidad de Dios es honradez de actuar o de hacer en conformidad con sus palabras, sus promesas o dichos. Y Él ha dicho que nosotros estaremos con Él. Como le dijo el ladrón en la cruz, hoy estará conmigo. O sea que con un creyente cuando parte de aquí a la patria celestial, el cristiano no muere, que su alma está paga, está en Cristo, no hay problema. Bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, ellos descansarán de su trabajo, pero su obra con ellos sigue. Ese versículo me ha estado moviendo la cabeza. Las palabras hebreas en el Antiguo Testamento para fidelidad son amán, o sea, derivados, raíces. Amán, amén, emuna, emet. Y ustedes saben cómo termina, ¿verdad? Ese salmo que yo le dije, cómo termina, el Salmo 89. Con las palabras de fidelidad, porque la palabra es lo que dice aquí: bendito sea Jehová para siempre, amén y amén. Es cierto que cada libro de los salmos, que son 5, termina con la misma frase diciendo amén. Pero este capítulo 89 de los salmos termina el libro tercero de los 5 libros de los salmos, porque son 5 libros. Y termina con la palabra de fidelidad, fidelidad. O de cierto o verdad. Porque la palabra verdad o fidelidad se intercambia muchas veces en las escrituras. La idea también aparece en el Nuevo Testamento. Y la palabra es pisto, la palabra griega para fidelidad puede connotar firmeza, constancia, fidedigno y fiel, para poder decirlo la misma palabra. La idea de que si Dios es verdadero en sí mismo, Él será fiel a los demás. En otras palabras, la fidelidad, decía alguien, es la verdad transitiva de Dios. Es decir, que se transfiere de Dios. Y va más allá. Por eso muchos dicen que también que es trascendente a sus criaturas. ¿Cuáles son las características de esa fidelidad de Dios? Y por acá quiero recordar y decirle que aún lo que ha pasado es fuerte, pero recordemos que nuestro Dios es fiel. Y eso es lo que quiero decir. Dios ha sido fiel cuando el éxodo de Israel en Egipto. Esto fue una demostración gigantesca de la fidelidad de Dios. Deuteronomio 7:8 dice: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esto es una frase, 1000 es un número. Es más allá, porque 1000 generaciones. Y es sencillo. Dios es fiel y ha prometido que estará con sus hijos. Y esa fidelidad se transfiere. Y lo vemos aquí al pueblo de Israel. Y como dice el 10, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia en persona, le dará el pago. O sea, Dios cumple sus promesas. Dice un libro del Pentateuco, creo que Número, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará.
Ese es nuestro Dios. Otro ejemplo es que David dice que la fidelidad de Dios hasta los cielos llega y alcanza hasta las nubes, dice el Salmo 36, versículo 5. Y prosiguiendo a alabar la fidelidad de Dios a su palabra, lo dice también en el Salmo 119 y versículo 90. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Una muestra de que nosotros estamos aquí y que un día estaremos en su presencia. Y esto se engloba con lo que dice el Salmo 89, donde aparece ese pasaje que ya acabamos de leer, donde Dios le promete al pueblo de Israel que no va a incumplir su promesa con David, que el que peque será castigado, pero su pueblo será preservado. ¿Entendió? No importa. Eso es una cosa que no entendemos humanamente. Uno piensa que solamente la salvación es individual, pero hay una promesa de Dios por encima de todo. A veces nos tildan a nosotros que creemos en la seguridad de la salvación, como que pensamos que la vida cristiana es un juego o uno hace lo que quiere. No, todo lo contrario. Nosotros creemos en la seguridad de la salvación por la obra que Dios hizo. No por mí, no por usted. Porque si fuera por mí, todos los días tuviéramos nosotros que hacer una decisión por Cristo. Pero como nosotros confiamos en que el Señor nos garantiza, como dice en Romanos capítulo 8, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese dice Pablo primero, estoy seguro. O sea que no es un argumento en círculo que le está dando, él está sobre la base de la persona de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Con razón, dice ahí el salmista eso. En tercer lugar, en medio del sitio babilónico de Jerusalén. Este es un pasaje duro, difícil, que aparece en el libro de Lamentaciones. Pero el Señor reconoce o recuerda la fidelidad. El pueblo fue degradado al canibalismo. ¿Sabe lo que estamos diciendo, verdad? Había una hambruna tan grande, y, o sea, lo tenían sitiada la ciudad, y no había comida, y el agua también, la cerraron por abajo. La situación era difícil. Y el pueblo resistiendo ahí, a nada más y nada menos que a Babilonia. Y Nabucodonosor, y luego su capitán Nabopolassar, que de ahí en adelante fue que tomó gobierno, que tuvo que salir en el sitio y dejó a su capitán. Y de ahí es que ellos trasladan mucha gente de Jerusalén a Babilonia. Y en medio de eso, dice Lamentaciones, capítulo 3, verso 23. ¿Saben que Lamentaciones es un libro poético? Dice el 22, tal vez para que ustedes recuerden, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿Saben ustedes lo que estaba pasando? Madres piadosas, dice la Biblia, al final cocían a sus hijos para no morir de hambre. Oye, los hijos que se morían, los cocían para comérselo. Una cosa terrible. Y aún en medio de eso, Jeremías escribe el libro de Lamentación. Lamentación, ¿ustedes creen que solamente llorando? No, Lamentación es un reconocimiento a la fidelidad de Dios. Usted dirá, pero en ese momento, en esa situación, bueno, dice el versículo 28, que se siente solo y calle porque Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrenta. Y luego dice, porque el Señor no desecha para siempre. Antes si aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. O sea que el Señor tiene siempre propósitos para nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene? Se verá. Yo no lo sé totalmente. Si a mí me lo hubieran preguntado, digo, yo estaba tan confiado de que esto iba a suceder, que iba a salir bien.
pero aparentemente no es como uno cree que las cosas salen. Es como Dios quiere que las cosas sean. Dice una versión, Dios habla hoy, escribiendo en Lamentaciones capítulo 2, verso 20. Mira, Señor, ponte a pensar que nunca nadie has tratado así. ¿Tendrán acaso las madres que comerse a sus niños de pecho? ¿Tendrán los sacerdotes y profetas que ser asesinados en tu santuario? En situaciones de tristeza es muy difícil no pensar en la fidelidad de Dios. Y de dolor tampoco, porque uno no quiere que su ser querido se nos vaya y que una persona valiosa. Fíjense ustedes que cuánta gente tan joven y no hacen nada para la obra. Sin embargo, personas mayores que no tienen, que ya están cansados, que ya su cuerpo no les responde igual, tienen deseo siempre de hacer las cosas del Señor. Bueno, pero siempre Dios ha manifestado su fidelidad a través de la historia de sus hijos. Primero, ¿cómo? Dios cumpliendo sus promesas. El autor de Hebreo dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Segundo, Dios preserva a su pueblo en tiempo de pruebas. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Porque fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la prueba nos dará la salida. Ese pasaje para mí ha sido, en todos los momentos de mi vida yo lo tengo. Bueno, si viene una prueba de cualquier índole, digo, el Señor sabe lo que me ha mandado. Él no me ha mandado una cosa que yo no pueda y que no sea común a los hombres. Como nosotros no somos los superhéroes que dibujan ahí, que lo pueden todo, que levantan todo. Nosotros somos de carne y hueso. Por tanto, nosotros siempre vamos a necesitar de la providencia de Dios en tiempos de prueba. Tercero, Dios responde a la oración. Dice David en el Salmo 143:1, oh Señor, escucha mi oración. Y luego dice, respóndeme por tu fidelidad. Nuestras oraciones las hacemos basadas en la fidelidad que nos ha mandado a orar. Hay hermanos que no entienden, porque si Dios lo sabe todo y Él sabe lo que va a pasar, ¿por qué hay que orar? Porque Él manda que oremos. Porque es una muestra de su fidelidad. Porque Él nos recuerda que somos nosotros. Porque Él quiere también que dependamos de Él. En cuarto lugar, ¿por qué? Porque Dios perdona el pecado. Juan escribe en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel por su fidelidad. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué somos perdonados? ¿Porque somos fieles 100% nosotros? ¿Porque somos buenos? ¿Porque estamos bien en todo? No, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Quinto, Dios envía aflicciones conforme a su fidelidad. David escribe en el Salmo 119:75, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Y por qué hace eso? ¿Por qué tiene que afligirnos? Para mostrar su fidelidad. Nosotros somos tan débiles que... Sí, eso mismo es. Decían los antiguos que cuando a un creyente todo le sale bien, se aleja un poquito del Señor. Cuando todo está bien, tiene mucho trabajo, tiene mucho dinero, no le da tiempo ni siquiera para congregarse, ni para ver a los hermanos. No saque el tiempo, no sabiendo que Dios es el dueño del dinero. Sí, yo lo sé que es dueño del dinero, pero hay que trabajar, hermano. Sí, yo sé que hay que trabajar. Pero usted tiene que saber que a veces usted tiene que entender y confiar en la fidelidad de Dios. Él dijo que no nos iba a faltar. No hay justo que mendigue pan. Sí, pero hay muchos justos que han pasado trabajo, sí, pero Dios lo ha sustentado. Esto probablemente se refiere al sentido de no enviar más de lo que se pueda soportar. Cuando dice que conforme a tu fidelidad me afligiste. Estando Él siempre allí para auxiliar y obrar grandes propósitos. Como dice
El Salmo 119, versículo 71, en la Nueva Versión Internacional dice: me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. A veces nosotros necesitamos que nos aprieten un poquito para que uno se ponga la pila y entendamos cómo son las cosas. Dice un autor llamado W. Tozer: es eso en Dios que garantiza, definiendo la fidelidad de Dios. Es eso en Dios que garantiza que Él nunca será o actuará de modo inconsecuente consigo mismo. Usted puede establecer esto como un axioma. Eso es bueno para usted y ahora será bueno para usted cuando esté agonizando. Y será bueno recordarlo cuando usted se levante de la muerte. Y bueno por todos los siglos y todos los milenios por venir. Y es bueno saberlo. El que nunca será o actuará de modo incongruente consigo mismo. Eso es lo que significa la fidelidad de Dios. Dios es su propio estándar. Dios no imita a nadie ni es influido por nadie. Aún en esta época de VIP y te dicen tan crudamente: ¿usted sabe quién soy yo? ¿Usted sabe quién es mi tío? ¿Usted sabe que yo soy hijo de quién? ¿Usted sabe? Bueno, yo soy hijo del Señor Jesucristo. Pero eso no me da pie para yo actuar en contra de las reglas. Pero usted no puede, miren que hay muchas cosas, pero usted no puede influenciar a Dios de una forma ni de otra. Es decir, yo no le puedo decir a una gente: ¿usted sabe quién es mi Dios? Actuando incorrectamente. Ahora yo sí le puedo decir: mire, tenga cuidado porque mi Dios está vigilante. Nunca olvidaré una misionera canadiense que un ladrón se metió a su casa y ella estaba sola, doña Mariana Carter. Un ladrón en la casa, ella ve a este hombre y dice: ¿qué usted busca aquí? Dice: a robar que vine. Dice: ¿cómo que usted vino a robar? Sí, a una misionera que vino a predicar la palabra de Dios. Usted viene aquí a robar. Sí, y me voy a llevar este radio. Ese radio es el único radio que yo tengo. Usted no se puede llevar. Y el ladrón estaba más asustado que ella porque esta mujer loca. Pero ella enfrentado con el ladrón y conversando. Y no, me voy a llevar, usted no se va a llevar a nadie aquí. Siéntese ahí. Y le predicó el evangelio y se fue. No siempre va a pasar, pero es una muestra de las cosas como Dios las pone. Dios no imita a nadie. Él nunca está forzado a actuar en desacuerdo con su propio carácter, con su propio ser. Nadie puede forzar a Dios a actuar de otra manera que con fidelidad a sí mismo y a nosotros. Ni persona, ni circunstancia, nada ni nadie puede influenciar. Recuerdan a Noé, que lo mencioné ahorita. Habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Cuando llueve mucho, acuérdense, cuando sale el arco iris, no quiere decir en algún momento que no va a llover. Lo que está diciendo es que Dios no va a destruir más la tierra con agua. Cuando yo era niño pensaba, ya no va a llover, salió el arco iris. No tiene nada que ver. Ese arcoíris es un pacto de Dios en este caso con Noé y con la humanidad, de que nunca iba a destruir el mundo con agua. Va a ser peor después, pero está bien. ¿Qué aprendemos de esto? Ya ustedes conocen la historia de Noé. Dios escribió esto con Noé antes de las pandemias que han venido en este mundo. Dios hizo este pacto antes que el hombre hiciera ciencia. Y tú y yo debemos descansar en ese pacto. Venga lo que venga, Dios dijo: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siga, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Ay, que el calentamiento, que no vamos a fuñir, y hay gente que están todos los días y que no vamos a morir. Y yo creo que también que se le va la mano también, porque ahora mismo la reserva boscosa de muchos países, incluyendo Europa, era más grande que 50 años atrás. Pero el mundo se está calentando, los huracanes son más grandes.
Y entonces hay dos teorías. Yo pienso que se exagera una y se exagera la otra. Ahora usted dirá, ¿y qué hago? Dice, bueno, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y la Biblia dice, ni una jota ni una tilde pasarán de mi palabra. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Él permanece fiel, Él no cambia. Él es perfectamente fiel porque no es nada a medias. Dios no es media tinta, ni medio fiel, ni un poquito fiel, depende. Dios nunca tiene por inocente al culpable. Ay, entonces, ¿cómo será? Bueno, Él castiga el pecado, pero no incumple su promesa. Oigan bien cómo es la cosa. Eso fue lo que le dijo aquí en el Salmo 89 al pueblo de Israel. Como lo dije ahorita, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Alguien ha dicho, ya yo lo he repetido en otro mensaje aquí, que no tengo salida. Y cuando no hay salida, ni por la derecha, ni por la izquierda, ni por delante, ni por detrás, usted puede hacerlo por arriba entonces. Hay salida. La fidelidad de Dios es el camino de salida. Él está arriba. Su tentación es común a todos. Hermano, no hay ninguna tentación que no sea común a nosotros. O sea, como dice el texto, común a los seres humanos. No le va a venir una tentación como a los pollos. No le va a dar una cosa diferente. Solemos pensar que somos más tentados que otros. Deberíamos recordar, sin embargo, que hubo santos que debieron cruzar, por decirlo en la palabra dominicana, el cambrón y las espinas donde ahora estamos nosotros. Y lo hicieron muy bien. Si creemos en Dios, también nosotros lo haremos. Hay pruebas, dificultades. Hay creyentes que han dado su vida por el Señor. Pero el Señor está ahí. Una ilustración es cuando muchas veces hemos visto hermanos que han perdido todo económicamente. Cero. Por no decir casi menos cero, porque han tenido que vender todo. Entonces están peor. Y están en una situación difícil. Pero cuando usted habla con ellos, te dice, no, el Señor es mi amparo y fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué le pasó a Job? Y después vemos cómo Dios lo prospera. Y a veces los hermanos se solidarizan. Pero ven, cuando Dios lo prospera tanto, dicen, ¿y qué fue? Hasta dicen, no estaba muerto, estaba de parranda. ¿Por qué? Porque eso yo lo he vivido con situaciones difíciles. O el que se siente acorralado por las mismas tensiones. Porque después esas tensiones la gente no las sabe canalizar. Por eso la Biblia dice que por nada estéis afanosos. ¿Y qué hago? No, como hacían los agricultores cristianos de muchos años en Estados Unidos, en Inglaterra. El día del Señor yo no trabajo. ¿Por qué no? Porque voy a adorar a mi Señor. Ese día yo dejo la cosecha todo. El Señor me prosperará. Y nunca dejaron. O el dueño de la Colgate, que él propuso en su corazón dar el 10% de todas sus ganancias. Y después, bueno, ya después vendió todo, pero él dijo, pero ven acá, yo he ganado tanto dinero que ya un 10 no es nada, yo puedo vivir con el 10 y dar 90. Y así hizo él. Y eso se puso de moda en todos los millonarios. Pero comenzó, no fue con Rockefeller, ni con lo del Valle del Hudson allá arriba, ni los banqueros. Comenzó con creyentes que dijeron, vamos a trabajar para las cosas del Señor. Y eso animó a muchos, a Ford, a Rockefeller y mucha gente. Y además de que ellos tenían tanto dinero que no importaba lo que ellos pudieran dar. Pero nosotros podemos esperar en el Señor, no importa que no tengamos un peso arriba. Pero también en situaciones difíciles, de dificultad, cuando uno piensa lo que nos ha pasado ahora a nosotros y lo que está sucediendo ahora mismo. En segundo lugar, la fidelidad de Dios con los que están en luchas. Dice el Salmo 42, un salmo, ¿verdad? Tremendo salmo. Esa es la terminación de uno de otros libros de los salmos.
que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Esa persona estaba en una situación. ¿Sabe lo que quiere decir? Que no estaba durmiendo. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dice la gente por ahí, ¿y dónde está tu Dios? Y entonces él le habla a su propia alma y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque la depresión espiritual ocurre en los creyentes. De hecho, la palabra depresión espiritual se escribió hace muchos años. Hay libros escritos por creyentes hablando de la depresión, no física, sino espiritual, porque en la Biblia ocurren casos como Elías. En este caso, David, en el Salmo 42, dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. ¿Qué le parece? Una gente que está llorando de día y de noche y no duerme, y llora, y llora, y llora, y no descansa. El cerebro se pone, ya usted sabe. Entonces, ¿cuál es la solución? Pensar en lo que somos, en el Señor. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Versículo 5 del Salmo 42. Es el último versículo de ese Salmo, pero el 43 sigue la misma secuencia también. Y dice lo mismo que el 42. Una repetición prácticamente. Y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Eso en el versículo 2 del capítulo 43. Estamos leyendo el 42. Yo recuerdo que mi suegra, doña Mary, me regaló un cuadrito. Un cuadrito cuando yo fui a la casa de ella, ya enamorado de Maribel. Ella me regaló un cuadro, un versículo bíblico que solamente decía esa frase: espera en Dios. Eso lo tenía yo allá arriba en el cuarto, en la habitación donde habían 3 camas. Ahí dormíamos, un paquetón. Oh, nada, hija. No sé, Jacob no dormía allá arriba. David, José de Jesús, yo y el amigo mío que venía a estudiar medicina todas las noches, Elvin García, que también amanecía con nosotros ahí, estudiando y siempre estaba en la habitación, 3 camas grandes. Y ahí dormíamos un paquetón. Y a veces hasta ya más de 2 o 3. Y ese versículo yo no me lo sabía, yo nada más decía, espera en Dios. Hasta que un día yo dije, pero ¿y en qué contexto es que ese versículo está? Está en el contexto del Salmo 42, donde David estaba en una situación, en una olla emocional. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Su comida era lagrimear. Llora. No había descanso. En la noche no descansaba, en el día no descansaba. Y ahí entonces él aplicó lo que dice este salmo. ¿Por qué te abates? Se preguntó a sí mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún es de alabarle, salvación mía y Dios mío. Eso hay que aprenderlo. Aprendamos a guardar en nuestras luchas pasajes que lo vamos a recordar por siempre. Pero pase lo que pase, no puedo olvidar la fidelidad de Dios. En momentos como estos tenemos que pensar que Dios está en control y que no nos va a fallar. Ni le va a fallar a la familia Pan de Vida, ni a la familia Polanco le va a fallar. Ni a ninguna de las familias. Dios siempre es fiel. Oremos. Dios, gracias te damos. Gracias te damos por este momento de reflexión, pensando en todos esos hombres y mujeres que han pasado situaciones difíciles y pensando lo que ha sucedido aquí en nuestra congregación. Dios, ayúdanos a confiar en tu fidelidad que es perfecta. Ayúdanos a confiar en lo que decimos y proclamamos de ti a los demás. Oramos, Señor, por el desalentado. Se siente que es difícil llevar esa carga, que a veces hay cosas que le llegan a su mente. Señor, quita todo pensamiento de su mente que no esté de acuerdo a tu palabra. Que las cargas que llevan, como dice también Pablo, sean conocidas en oración delante de ti
por medio de oraciones, ruegos, súplicas. Y la paz de Dios que gobierna, que traspasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por guardarnos. Gracias porque estamos cimentados y confiando en tu fidelidad. Gracias porque tu fidelidad es grande y maravillosa. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.